Bien. Razonamiento verbal. Soy el profesor Miguel. Estas son técnicas de estudio para analizar y comprender mejor nuestra lectura a través de la idea principal y secundaria. ¿Ok? Lo que hoy día van a aprender, o van a hacer un breve repaso, los que ya conocen el tema, es aprender a analizar y detallar en este caso, o subrayar, para identificar lo que quiere decir un texto que tal vez nos complique o sea muy difícil de entender. ¿Ok? Bien, para esto nosotros tenemos unas técnicas desarrolladas que habla de la comprensión de textos, que consiste en entender o comprender un texto en su totalidad para luego responder a las preguntas propuestas realizadas por el mismo texto y entre otro tipo de detalles. Tenemos que entender también los elementos de un texto, y estos son el tema, la idea principal y la idea secundaria. ¿Ok? El tema básicamente va a abarcar la totalidad de lo que nosotros vamos a conocer. La idea principal va a especificar, ¿no?, de manera muy concreta lo que quiere decir o va a hablar en este caso del nombre del título o del tema que nosotros vamos a conocer. Y nuestras ideas secundarias, obviamente que son los detalles en este caso del tema que se está hablando. ¿Ok? Así de sencillo, vamos a plasmarlo. Aquí vamos a encontrar un detalle más práctico, porque dice que describe el asunto tratado en el texto de una manera superficial, que quiere decir que es el nombre general del texto. Nombre general del texto. ¿Ok? La idea principal, por otro lado, es aquella idea que va a expresar la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría fundamento. Y hay que tener en cuenta sobre todo que la idea principal es una oración. Por lo tanto, tiene un verbo. Ojo a eso, hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que como es una oración, va a tener un verbo. Ahora, esta idea principal expone el contenido más importante y es por ello que no puede suprimirse. ¿Ok? Y posee una autonomía, y es decir, que no va a depender de otras, y a veces se tiene que deducir. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que no va a aparecer de forma literal. No va a dar opción a que tú puedas suponer, tal vez. Sino te va a aparecer de manera muy concreta, desarrollando lo que tú tienes que entender correspondiente al enlace de lo que es el nombre del tema. Ahora, ya tenemos la idea principal muy bien cuajada, muy bien cuadrada, muy bien entendida. ¿Qué pasa con las ideas secundarias? Tienen menor importancia, correcto, y amplían en este caso y ejemplifican o muchas veces demuestran lo que es la idea principal. Para aquellos que no entendieron el mayor concepto o se están haciendo preguntas o tienen inquietudes y ese tipo de cosas, lo encuentran dentro de lo que es la idea secundaria. Los detalles minuciosos de obviamente el desarrollo de tal vez un tema como la contaminación ambiental. ¿Ok? Ahora, para poder lograr comprender lo que se va a leer, tenemos que hallar la idea principal en cada párrafo. ¿Dónde se puede preguntar de qué va a tratar? ¿De qué trata este párrafo? Ah, muy bien. De la contaminación ambiental, correcto, muy bien. Hechos y detalles. Van a explicar, aquí, van a explicar en el qué, cuándo, dónde, por qué de la idea principal. Y cuentan con el orden en el que van a ocurrir las cosas, y estos van a ayudar a imaginar el contexto de la historia y a describir cómo son los personajes. ¿Ok? Van a ayudarte a realizar estos hechos y detalles. Después tienes que intentar buscar comprender la secuencia, que quiere decir el orden en el que van a ocurrir las cosas, que son o que se encuentran como palabras en el inicio, en el principio, o luego, o a continuación, que son pistas sobre lo que va, en este caso, a hablar de la secuencia de la historia. Luego de esto, tienes que reconocer la causa y efecto. ¿Ok? Si tu mamá te grita, o si tú estás jugando en tu casa, vamos a suponer, si tú estás jugando en tu casa, estás haciendo travesuras, esa es tu causa. El efecto es que tu mamá te castigue, ¿verdad? Si tú le pegaste a tu hermanito, si tú le pegaste a tu hermanito, esa es tu causa. ¿Ok? No tu causa de tu compañero, de tu tochera, ni nada por el estilo. No tu causa de comida tampoco. Sino tu causa
que te va a llevar a una consecuencia que es el que tu mamá te castigue. ¿Ok? De eso se trata. Y preguntarte lo que ocurre y por qué está ocurriendo. Para luego tratar de comparar y contrastar donde vas a hallar en qué se parecen dos o más cosas. Posterior a esto, haces predicciones que son pistas que te ayudan a adivinar lo que va a ocurrir. ¿Ok? Si nosotros tiramos basura, esa es nuestra causa, ¿correcto? ¿Cuál es en este caso el efecto? La destrucción del planeta. ¿Ok? Muy bien, de la Tierra. Ok. Entonces, Una pregunta. dime, ¿La clase está grabada? ¿la clase está grabada? Sí, tienes que sonreír. Y puedes mandar saluditos a tu abuelita, si quieres. ¿No quieres mandar saluditos? Muy bien, continuemos entonces. Y luego tienes que hacer una serie de predicciones donde en este caso van a tener que ayudarte a adivinar lo que van a ocurrir. Si tú botas basura, obviamente va a existir una contaminación y vas a fomentar el mal ambiente y el mal estado de tu ciudad o de donde tú vives. Esto a gran magnitud va a ocasionar de que nuestra atmósfera se contamine con mayor totalidad y que llegue incluso a la contaminación del aire, donde el cual no te va a permitir respirar. Obviamente que ya comenzaste a hacer predicciones de lo que va a pasar. ¿Hay más puntos, profesor? ¿De cómo lograr comprender lo que se lee? Sí, tienes que hallar el significado de las palabras por el contexto. A menudo, nosotros solemos leer muchos textos y no comprender. Y esto se debe a que no buscamos cuando encontramos una palabra que es difícil de comprender o que no conozcamos el significado, simplemente se nos va el hecho de querer o intentar buscar el significado. Y esto a nosotros se nos hace que literalmente todo lo que hemos leído se pierda y se vaya de contexto. ¿Ok? Y estas palabras que rodean a palabras desconocidas te van a dar vista del significado. Aquí ya tienes una ayuda, porque muchas veces encontramos oraciones del cual no conocemos el significado, pero sabemos la relación y la conjugación que esto tiene a través de los conectores lógicos incluso. Por último, sacas tus conclusiones de tu idea principal y idea secundaria del texto, y el 9 ya sabes qué es. Hacer tu resumen para que mucho o de manera más práctica lo puedas resumir y entender todo lo que has podido leer tal vez en ciencias. ¿Qué es resumir, profesor? Resumir es contar brevemente lo que te cuentan. ¿Ok? Pero ¿quién te va a contar, profesor, si estoy leyendo? Muy bien, lo que te va a contar el texto, ¿no? Desde los puntos principales a las ideas más importantes. El resumen debe incluir tanto la idea principal de la lectura como la idea principal de cada párrafo y responder a las preguntas quién, qué, dónde y cuándo. El resumen de ficción debe incluir el problema del personaje principal y su solución, en este caso, en el cual observemos una lectura que tal vez nos lleve a la ficción. Y hay que tener muy en cuenta estos dos detalles. Ahora, este desarrollo o estos pequeños conceptos a través de la idea principal y secundaria nos va a dejar un gran gancho para que nosotros podamos resolver mejor el análisis de los textos que nosotros leemos. Porque tanto en matemática, en ciencia, en comunicación, en personal social, álgebra, aritmética, historia, geografía y entre otro tipo de detalles tenemos que analizar. Y muchas veces nos mandan a resumir y hacemos una cosa por otra. Pero no tenemos en cuenta los siguientes pasos que yo les he brindado para poder desarrollar correctamente nuestro resumen. Teóricamente eso es lo que tienen que hacer, lo que tienen que entender. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy, les escucho. Para que quede totalmente claro lo que tienen que hacer. Si no hay ninguna pregunta, pues nos vamos al recreo. No, mentira, no hay recreo. ¿Alguna pregunta?
Hablen ahora o callen para siempre, señores. O sea, te creo. Recreo, muy bien, recreo. Ahorita te voy a dar una serie de ejercicios muy bonitas para que tú la comiences a desarrollar. No, no, ¿Ok? no, 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 mejor no. Ahora sí, No, 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 no. teóricamente es lo que han tenido que desarrollar. Si no hay ninguna pregunta, pues vamos con nuestros ejercicios.